Bienvenidos a un nuevo debate LT aquí en latercera.com. Los invito a dejar sus comentarios y opiniones utilizando nuestro hashtag a través de las redes sociales de Twitter y Facebook. Durante esta jornada finalmente se llevó a cabo el tercer cambio de gabinete del segundo mandato de Sebastián Piñera. Para ahondar en este y en otros temas estamos junto a dos invitados. Vamos a presentar por un lado, estamos junto a Alberto Mayol, sociólogo y ex precandidato presidencial del Frente Amplio. Alberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y por el otro lado estamos junto a Eugenio Guzmán, él es decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Bueno, vamos a partir con el tema que estábamos presentando, ¿cierto? El cambio de gabinete, son 8 ministros finalmente los que salen. Vamos a partir con algo bien general. Alberto, ¿qué te pareció finalmente este cambio de gabinete? Bueno, la verdad es que la mayor parte de los cambios de gabinete procuran dar un mensaje. Yo creo que aquí el mensaje que queda más claro es que hay un cambio en el gabinete político, incluyendo Hacienda, que técnicamente hace muchos años que ya pertenece al gabinete político. Por tanto, es un cambio importante. ¿Es del tamaño del problema? Es una conversación, yo creo que más bien le faltó un poco para que fuera el tamaño del problema, por una serie de razones, pero yo creo que le faltó un poco de intensidad en ese sentido. Y ¿cuál es la pregunta que uno se tiene que hacer ahora? Es si este cambio de gabinete va acompañado no solo de un cambio de rostro y un cambio de actitud frente a los problemas, sino si acaso está conducente a una agenda política que tenga que ver con las reformas que se están requiriendo. Y esa es la gran discusión para los próximos... Yo creo que además no hay mucho tiempo para esperar muchos días, para las próximas horas en el fondo. Eugenio, ¿cuál es tu percepción? Yo coincido con eso. O sea, agregaría un par de comentarios adicionales. Uno, que el gran desafío tiene que ver con tener una actitud, digamos, una actitud de honestidad. O sea, en términos de la situación política hoy en día, es poner las cartas sobre la mesa. Este nuevo gabinete va a tener, bueno, y el gobierno en general va a tener que tener mucha claridad en lo que se ofrece, cómo se ofrece y cómo se lleva a cabo, para lo cual... Voy a mi segundo comentario, que tiene que ver con un poco los desafíos que hablaba Alberto, que es cómo esto se logra atraer a aquellos sectores de la oposición que quieran de algún modo negociar, o más que negociar, darle una salida al problema que tenemos en estos momentos, que además no es de corto plazo. Hay cosas de corto plazo, pero hay cosas más que son bastante más complejas. Ahora preguntarles también si hay algún nombre que les haya llamado la atención, tanto de los que entran como también de los que se sonaba o se esperaba que podrían salir del gabinete. Uno de esos era, por ejemplo, la ministra de Transporte, Alberto. Yo creo que en general era muy claro y en ese sentido se respetó la obviedad, lo que para los gobiernos suele ser mejor, ir a lo obvio. En momentos como este es bueno. Entonces, lo obvio era que Carla Rubilar y Blumel, que digamos que, entre comillas, habían sido los mejores jugadores del partido en un partido muy malo, digamos, o sea, era allí donde todos habían cometido errores, ellos no los habían cometido. Entonces, ellos quedan en cargos principales y yo creo que eso es razonable. Desde el punto de vista, llama la atención el ascenso de Felipe Ward, porque no estaba mucho en la conversación previa, y evidentemente, a mi juicio, en los temas sectoriales, es llamativo que el gobierno haya decidido considerar que esos lugares no estaban con problemas, que hoy es un problema político, es una señal que el gobierno da. Este es un problema de gabinete político, no fue culpa de transportes, donde nació la crisis, no es culpa de educación, donde se venía con una crisis, no es culpa de salud, donde habían varias críticas y problemas asociados, no es culpa de nadie más en el fondo que del gabinete político. Y lo circunscribe y en el fondo dice esto es un Richter 6,5 o 7, pero no en 9, básicamente. Eugenio, tu apreciación también de lo que faltó. Mira, más que lo que faltó, no, es tratar de entender cuál era la lógica. Y yo creo que la lógica iba o sea, gran parte llamémoslo así, de la protesta o de la rabia en su dimensión política, que estamos de acuerdo que esto fue un fenómeno más bien social, pero en lo político era precisamente dos ministerios: Hacienda, economía, cómo va la economía, y Interior, cómo está la política. Entonces, de alguna manera, lo que hace el gobierno, creo yo, es descomprimir, partir a quitarle presión a esas dos dimensiones. Obviamente, el efecto que vaya a tener, bueno, va a depender no depende solamente del gobierno, sino que del comportamiento de otros actores. Pero yo creo que iba más por ahí. Y hay un tema que plantea Eugenio, efectivamente, da la impresión de que el nombre, por ejemplo, que es un nombre que tampoco estaba para nada sobre la mesa, el nombre del ministro de Hacienda, la verdad es que yo creo que lo que se ponderó a su favor, probablemente por primera vez en su vida, es que tiene un magíster en ciencia política y no solamente el doctorado en economía. O sea, como para dar este cambio que pasa a pesar que hablaban. Este tipo de factores en un momento donde efectivamente
la economía, que puede dar ciertas respuestas, es evidente que no las va a dar para un momento como este. Por lo tanto, quizás se ponderó a su favor aquello, porque no era un nombre que estuviera. El que más sonaba como reemplazo posible era Rodrigo Vergara, y habían otros economistas en la plaza que en el fondo tienen bonos bastante más elevados en ese sentido. Ahora preguntarles también, se ha hablado mucho, ¿cierto?, de esta agenda social, de los cambios también en la agenda legislativa del gobierno. ¿Sienten ustedes que finalmente estos nombres que conocimos durante esta jornada sirven para llevar adelante esta agenda social? Vamos a partir con Eugenio. Mira, es que hay dos cosas. Yo creo que la agenda social, las propuestas que está llevando el gobierno, esos van a tener que de alguna manera discutirse o aprobarse en el Congreso. Hoy día el desafío lo tiene el Congreso, si es que va a haber cooperación en empujar ese tipo de cosas. Obviamente va a tener que haber la capacidad del gobierno de poder ir complementando con otras demandas que desde el Congreso o a través del Congreso, ¿no es cierto?, se le establezcan. ¿Ya? Ahora, si tú me preguntas, yo tengo la impresión que hay una mecánica política que incluso va más allá a veces de las personas. O sea, la política es cierto que es las personas, los individuos, tal o cual, ese individuo u otro, pero también la política tiene su independencia de los actores. Y yo creo que esa mecánica puede funcionar. Ahora, obviamente alguien puede ser una cortapisa para eso, no cabe duda, pero yo creo que hay la posibilidad. Por lo pronto, Blumel tenía esa función hasta hace poco, era el enlace, si no me equivoco, sí, entre el Congreso y la sí, presidencia, ¿no es cierto? Rubilar va a tener que tener es más bien vocera. Sí. Y ahí Ward va a tener que armar exacto. Y eso sí, y ahí está Alvarado, probablemente, que le va a servir. claro, en fin. exactamente. Pero a ver, yo creo que aquí hay una dificultad para cualquier gobierno, no solo para este, pero para este en particular, por el tipo de perfil del presidente, por el tipo de perfil de cómo se trabajó las últimas 2 semanas, de todo lo que se hizo, lo que no se hizo. Gran parte, y tú lo decías bien, de esta agenda es una agenda social. Hoy día aparece en todas partes la tesis de que una tesis que a ciertos sectores de derecha como que les da cierta tranquilidad, al mismo tiempo que miedo, que es una cosa curiosa, pero que es cuando te dicen, mira, no, es que todo esto en realidad fue un montaje. ¿Ya? Fue un montaje ruso, fue un montaje cubano, venezolano. ¿Ya? La verdad es que la parte policial, si la derecha o el gobierno pretende que la parte policial del tema cubra la parte social, se comete un error gigante, porque esto ya estalló socialmente. Y si estalla de nuevo socialmente, va a ser más intenso que esta vez. Entonces, sería un error enorme. Se demora un tiempo, ganan tiempo, pero no es la manera que se requiere para gestionar. Aquí lo que hay que hacer es limpiar la escena y decir, ¿saben qué? Ok, ¿cuáles son los elementos sociales que están sobre la mesa y qué soluciones vamos a dar? Y esas soluciones, de momento, en las medidas que ha anunciado el presidente, son soluciones que están todavía en el margen de la población, en el fondo, más empobrecida, pero no necesariamente de todos los que están manifestando una situación inviable en su vida. Yo quiero dar un dato que yo espero que el gobierno haya ponderado en todo este escenario. Si uno mira la carga de deuda de los hogares según el Banco Central, la carga de deuda se mantuvo bastante estable desde 2007 como porcentaje del ingreso hasta el 2015. El 2017, la última medición que hay, no tenemos la última, ¿ya? La última medición que hay, el 2017, eso salta en todos los estratos al doble, al triple o al cuádruple. Ese salto explica mucho el agobio. ¿Ya? Entonces, si no empezamos claro, los niveles de endeudamiento son una de las preocupaciones ciudadanas. Exacto, y eso, meterle mano es súper difícil en términos de política pública. Entonces, aquí se va a requerir mucha creatividad, muchos centros de estudio, mucha colaboración. Entonces, aquí el trabajo no es solamente la colaboración de la oposición en el Senado o la Cámara de Diputados. Aquí se requiere un trabajo intelectual de todo tipo. Y eso me preocupa en ese sentido. O sea, déjame decir una cosa. Sí, por supuesto. Porque en el fondo, a lo que tú apuntas, y yo estoy completamente de acuerdo, es que tú no puedes descansar, ni la oposición en el gobierno, en la misma dialéctica oposición-gobierno. Exacto. O sea, esa dialéctica está sobrepasada por el mismo juicio que tienen la gente respecto de ambos. Además, si vemos también la desaprobación que tienen hoy en día los partidos políticos. O sea, por lo todos los mismo, partidos entonces, Si hoy políticos. día nombraran a Soledad Alvear, no pasaba nada. O sea, así es. Entonces, y en ese sentido, y eso me llega a un punto a propósito de, si quieres, no con el ánimo de arrancarnos de lo que estamos conversando ahora, sino que a tratar de aportar un elemento.
parafraseando por ahí un autor, John Elster, no sé si te acuerdas. Sí, Elster, sí. Aquí hay un problema de cómo domar la suerte. O sea, el estrés está asociado a qué situación, a cómo la suerte o la vida, ya el azar, me afecta y de esa manera, ¿no es cierto?, no puedo responder. Ejemplo, si me enfermo, ejemplo, si pierdo el trabajo, claro. ejemplo, en fin. Sí, claro. Y entonces, por lo tanto, la política pública, el desafío va en esa O dirección. sea, me imagino entonces, les voy a preguntar a ustedes, me voy a tomar de unas palabras, ¿cierto?, de Alberto, a propósito del endeudamiento, ¿cierto? Es una de las Sí. preocupaciones que tiene la ciudadanía, junto con un montón de otros de demandas que hemos escuchado, el de la gente que está en la calle, por ejemplo, no poder acceder a la vivienda propia, Exacto. ¿cierto? Sobre todo las personas más desposeídas y la clase media. Es Hoy que en día no- las propiedades han tenido es- un es que yo importante no- salto en un su salto valor. en el costo, claro. Otros temas que han salido también, el tema del TAC, hemos escuchado, bueno, la educación, la salud, las bajas pensiones, también es una de las supuesto. demandas ciudadanas más grandes, seguridad ciudadana, que siempre aparece en la encuesta, pero son muchísimos temas que están ahí, los bajos salarios. Entonces, a propósito de lo mismo, ¿cómo ven ustedes que va a ser la labor de estos nuevos ministros, teniendo en consideración que hoy en día hay un escenario diferente? O sea, del 18 de octubre hasta la fecha tenemos un escenario muy distinto en el país, que si bien se presentó esta agenda social la semana pasada, hemos visto que las movilizaciones no han parado. Ayer hubo una manifestación bastante masiva en Valparaíso. Para Santiago también hay convocadas algunas movilizaciones durante estos días. Alberto. Mira, yo te diría lo siguiente. Yo creo que los nuevos ministros tienen en el fondo, y yo creo que lo tienen súper claro, tienen de aquí al lunes próximo, ¿ya?, en el mejor de los casos, pero O yo sea, creo que están muy poco esperando tiempo, eso. digamos. Tienen muy poco tiempo para llegar con algo que la ciudadanía entienda que es del tamaño del problema. Yo insisto en esto. O sea, cuando tú tienes una ciudad, un país que estalla por todos lados, por un aumento del costo que ocurre en una sola ciudad, y por tanto, evidentemente eso no es el tema. ¿Ya? Cuando esto Fue la gota que rebalsó el vaso. Exactamente, cuando esto estalla por todas partes, tú necesitas dar una respuesta. Parte importante de esa respuesta es una respuesta a la comunidad, es decir, no es una respuesta solo económica, sino que es una respuesta ritual. Yo estoy disponible para ofrendar allí cosas que normalmente no estoy disponible para ofrendar. ¿Ya? Y eso es muy importante. Entonces, de aquí a la próxima semana, de aquí al próximo lunes, cada uno de esos ministros nuevos, ¿ya?, va a tener que organizar, probablemente con otros ministros, porque no son sectoriales, un paquete, alguna clase de medida que diga, el gobierno cruzó, como se dice en historia, el Rubicón. ¿Ya? Estuvo dispuesto a cruzar el Rubicón y dio una señal potente. Si no, la economía del desgaste político, que es una cosa que los gobiernos ocupan con mucha sabiduría, normalmente, porque funciona efectivamente dejar que las cosas se desgasten solas, ¿ya?, en este caso no parece ser muy aconsejable. Eugenio. Mira, yo creo que como aquí lo estamos viendo, no sé si es mañana, el lunes o la próxima semana, efectivamente tiene que haber algún tipo de respuesta. Pero tú coincides también contundente. con Alberto que tiene que Sí. ser pronto Es la que respuesta. Tiene que ser pronto, pero ahí haría un matiz que, a propósito, la descripción, este como checklist que tú hacías de los problemas, muchas veces hay que entenderlos también en varias dimensiones, porque no es solamente que algunas personas no tienen acceso a la vivienda, sino que el problema no acceden a la vivienda que quieren, o una vez accediendo a la vivienda que quieren, no se dan cuenta que tener una nueva vivienda tiene gasto, comporta más gasto. Es como cuando tú por primera vez tienes un auto. Tan sencillo como eso. Se te olvidó, no tomaste en cuenta que hay que pagar TAC, que hay que pagar benzina, que cuando se echa de perder hay que mandarlo al garage y cuando te lo chocan también. O hay que pagar seguro. Y el seguro muchas veces tiene deducible, entonces no te sirve mucho tanto porque si es pequeño el golpe. Entonces, desde ese punto de vista, si vamos a la complejidad de las demandas, yo creo que requiere, y estoy de acuerdo con Alberto, requiere mucho pensar en qué elemento cristaliza mejor todas estas micro demandas, porque hay muchos intereses. Por ejemplo, los camioneros aparecían diciendo, oiga, rebájenos el TAC. Entonces, bueno, la respuesta de mucha gente probablemente, oye, pero ellos no son los más desposeídos. No, claro, que aquí empezaron a salir ¿me un entiendes tú? montón No, de demandas sale de todo. nuevas. Sale de todo. Un montón Y de demandas nuevas. y pierde ese sentido de universalidad el movimiento y pasa a ser un conflicto de intereses y ahí es complicado. Pero mira, ahí hay un punto que además es súper importante. Sale un gabinete que es un gabinete donde hay un Panzer, ¿ya?, como Chadwick, ¿ya?, que es un tipo que en la negociación va a ir duro, que no va a dejar pasar y qué sé yo. Ese tipo de personaje tiene defectos. El diálogo no es lo suyo, ¿ya?, pero tiene virtudes. Frena el aumento de demanda. ¿Ya? De solo saber que están ahí, tú no llegas con la demanda sino más. ¿Ya? En un gobierno con cara más amable, el teléfono empieza a sonar.
de todas las regiones. Digamos, todos empiezan a los aparecer con sus demandas. y todos cada los uno. intendentes, porque los intendentes dicen, ya, pero están pidiendo los otros, están pidiendo los congresistas que apoyen tal región. El intendente dice, ya, pero yo también quiero aparecer en la fiesta. ¿Ya? Entonces, se te empieza a llenar. Y cuando son todos amables, y son todos amables todo el rato, la cosa se les enreda. Entonces los equilibrios en un momento como este es una cosa muy compleja. Y por eso, claro, esto van a poder trabajar mejor con el Congreso probablemente. La problemática es que hoy día va a haber que tomar decisiones. Y yo creo que hoy día el gobierno debiera ir y decir 4 temas centrales. ¿Ya? Más Donde allá de la primero- agenda que presentaron. Y el tema 1 es pensiones. La primera pregunta es súper simple, súper simple. Es evidente que la mediana en 150.000 pesos, 160.000 pesos de pensiones no puede ser. ¿Cómo hace un gobierno para que de aquí a próximo año, a enero, ¿ya? la pensión mínima garantizada sea el doble? O sea, y cuando tú empiezas a decir, ¿cómo hace no sé, para gastar 6.000, 8.000 o 10.000 millones de dólares más? No es broma. Claro, Oye, y- en eso y ese mismo, punto- ¿qué pasa con ya que tocamos este tema, qué pasa también con las expectativas? Porque aquí se empiezan a generar un montón de expectativas y también el gobierno podría, ¿cierto?, generar muchísimas expectativas en la población tratando de dar respuesta a esta cantidad enorme de demanda. Además que hemos visto también que algunos empresarios, grandes empresarios, Andrónico Luxit sale diciendo hace algunos días que va a subir el sueldo mínimo, ¿cierto?, en su empresa, en Quiñenco, a 500.000 pesos. Pero algunos han dicho, ojo, ¿qué pasa con las pymes? No sé si la pequeña Sí. empresa, por ejemplo, podrá llegar a un salario como eso. Entonces, por eso, a propósito de todos estos temas, les pregunto, ¿qué pasa con las expectativas también Bueno, pero de a la ver, yo gente? creo que el gobierno, supongo, ha aprendido bastante del manejo de expectativas. Entonces, por lo tanto, cómo tú manejas o acotas las expectativas es cuando tú haces una programación. Te dice, no voy a decir ninguna cifra ni tampoco voy a mencionar ninguna política en particular, pero cuando tú logras fijar una trayectoria, mire, vamos hacia allá y lo vamos a hacer de esta manera. Y podemos discutir cómo hacer esa transición, podemos discutir si es más o menos tiempo, obviamente ya acotas la expectativa. Entonces, lo clave, creo yo, que va a tener que tener una dirección en que el manejo de tiempo y la fijación de cumplimiento de metas sea claro. Y yo creo que... Claro, ¿sabes eso- lo que pasa? Es que yo creo que aquí el gobierno... O sea, O sea, esta parte es súper difícil. Ay, o sea, espérate, digamos, El manejo de la expectativa. hacerte una Sí, cosa. sí. Y lo otro es que también tú necesitas soldados en esta oportunidad. ¿Quiénes son los soldados? ¿Son los ministros? Más o menos. Entonces, ¿quiénes son los soldados? Y entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno tiene que llegar a quienes están más cerca de la gente, que son los alcaldes. Claro. Y da lo mismo el partido que sean Exacto. los alcaldes. Eso mismo, ¿cómo ves tú Exacto. el tema del manejo de expectativas acá en todo esto que está ocurriendo? No, yo diría Alberto? que la solución, la mejor solución ya no ocurrió. La mejor solución, que es muy difícil, ojo, no digo que no, pero la mejor solución es que tú logres medir. Yo siempre digo, en sociología, en ciencias sociales, en todos los análisis sobre lo social, le ponemos mucho énfasis a los actores y la situación del escenario, pero nosotros no sabemos mucho medir la energía del fenómeno. Y la energía es la variable más importante. Entonces, aquí, si el gobierno entendía que, que el grado Richter de la ruptura era 6, 7, 8, 9 o 10, ¿ya? Ese análisis dependía mucho de lo que se iba a decir ese martes, el martes pasado. Porque ¿cuál es el óptimo? El óptimo es que un gobierno vaya y diga, ¿saben qué? He estudiado todo esto. Nosotros todo lo que podemos hacer es esto. Y una cosa contundente. Como rayar la cancha, Se de raya cierta la cancha. manera, ¿no? Y de verdad yo no puedo hacer más sin ser irresponsable. Y para cualquier cosa que ustedes quieran algo más, no va a ser iniciativa del gobierno, sino que tendrá que venir Iniciativa de después el parlamentaria, legislativo claro. y tendrán que venir a hablar y convencernos, pero tendrán que venir ellos con el aparataje de datos. Bueno, esa es la tarea. Esa era la tarea, pero el problema es que ya hizo riego por goteo, partió el martes pasado y lo más probable es que hagan otras baterías de anuncios. Entonces, el problema es que la gente va a decir, puedo pedir de nuevo. Como que crees que deja la puerta abierta para pedir más, ¿o no? Claro, porque El lo ir de a ideal es poco. haber dicho, ¿saben qué? Mira, nosotros nos operamos, voy a decir, qué sé yo, el fondo de capitalización individual va a quedar a cargo de una oficina, qué sé yo, vamos a traer a 2 noruegos y 2 suecos y ellos van a administrar, ¿ya? Y nosotros se acabaron la AFP, ya, ok. Y todos dicen, tremenda cosa, ¿ya? Tremendo cambio. ¿Ya? Entonces tú dices, ya, ok. Y segunda cosa, el salario mínimo, no puedo dar más de 400, pero 400, ya, ok. Con Listo. subsidio, como sea, Como ¿no? sea. Y entonces ahí vienen los ajustes sencillos. Pero en el fondo tú ya dices algo que todos dicen, oye, chuta, pero esto es copernicano.
porque el problema fue copernicano, ese es el tema. Sí. Bueno, por eso que... Algo que nadie previó. Por eso que a mí me parece que en la insistencia, y lo dije y lo vuelvo a reiterar, tiene que ver con honestidad. O sea, donde tú abres tus cartas y dices, bueno, esto es lo que puedo hacer. Exacto. Y ese nuevo gabinete, ese es su desafío. Claro, y a lo mejor no se puede hacer más. Ahora, a propósito de esto mismo, le voy a preguntar a cada uno de ustedes cómo ven el tema de una nueva constitución, ¿cierto? Otro tema que también ha surgido dentro de este estallido social, de esta crisis que ya se mantiene por varios días, más de una semana, ¿cierto? Son algunas de las demandas ciudadanas. ¿Ustedes creen que es viable, que es posible y que debería al menos estudiarse la posibilidad de una nueva constitución para el país, Alberto? Bueno, a ver, yo creo que cuando todo el sistema político clama por un nuevo pacto social, se subentiende que un nuevo pacto social incluye el elemento que consagra el pacto social en forma legislativa, que es una nueva constitución. O sea, efectivamente la constitución es el corazón legal del país y ese corazón legal está puesto en cuestión porque se considera que hay que construir un nuevo orden. Me parece obvio que eso, de hecho más aún, lo irónico de toda esta situación es que todo lo que antes era un tremendo problema para el gobierno de Sebastián Piñera, hoy día se parece más a su solución. O sea, las marchas fueron su tremendo calvario el 2011. La semana pasada las marchas le arreglaron el lío, porque las marchas les dio algo con quien dialogar, un algo genérico, todo lo que tú quieras, pero es distinto eso Claro, sin un liderazgo, a la sin un destrucción de la rostro ciudad. visible. Entonces le dio una vertebración integrativa al proceso y le dio esperanza a la ciudadanía, cosa que se estaba perdiendo. En segundo lugar, yo creo que la Asamblea Constituyente hoy día sería una tabla de salvación para Sebastián Piñera, porque además le pone una tarea a la izquierda que nunca la hizo, ¿ya? De decirle, mire, bueno, yo estuve disponible, ¿ya? En una situación como esta. Entonces es interesante que efectivamente esa discusión se abra, porque le abre una oportunidad a todo el sistema político de volver a tener un mínimo de legitimidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el costo? Y por lo cual los sistemas políticos evitan hacerlo, es que normalmente eso significa efectivamente acreditar, cosa que ya a mi juicio ya está clarísima, de que hay todo un conjunto de personajes que irónicamente desfilaron todos por la tele la semana pasada, que en realidad ya no tienen ninguna capacidad de vertebrar este sistema político. Mira, yo voy a ser bastante escéptico. Tú me conoces lo Sí, escéptico que soy. sí. Ya no Pero creo el en tema nada. se instaló, ya al menos está sobre la mesa. Sí, es que eso no hay ningún problema y desde un punto de vista, desde, como te digo, del agnosticismo máximo, ¿ya? Y casi de un... Bueno, de un nihilismo. Sí, de un nihilismo. Es que yo creo que efectivamente puede ser una solución que simbólicamente resuelve muchas cosas porque es muy fácil para el mundo político, sobre todo, entender, asimilar, mascullar y, en definitiva, asignarle un valor para la solución de los problemas. ¿Qué me pasa? Que no creo que eso compite con otros problemas, que compite con la cotidianidad. No, si claro. la gente, ¿no es cierto? Si la Sí, gente pues. descubre que en eso hay una solución demasiado abstracta, ¿ya? Evidentemente es pan para hambre para O mañana. sea, que no va porque, a solucionar las desigualdades Claro, o sea, finalmente, no, que es la claro. gran demanda puede, ciudadana. o sea, puede que sea muy útil para descomprimir, porque hay un tema, no nos hemos dado cuenta de que afuera hay mucha gente, hay muchas mentalidades. Sí. Hay gente que están en una línea más política, ¿no es cierto? Hay gente Sí. que piensa en lógica política, probablemente parecido a nosotros que hacemos lecturas políticas, o tú misma más periodística, pero política al fin y al cabo. Pero hay otro grupo de gente que fue, de hecho, una anécdota, un amigo me decía, mira, fui a marchar en Valparaíso, porque yo estaba en Valparaíso, pero al final me aburrí porque era pura familia, ya estaba aburrido de tanta cosa. Bueno, es otro personaje, es otro tipo de personaje. Bueno, y así sucesivamente. Y están obviamente sectores más violentos, radicales, Sí, sí. anarquistas, etc. Pero entonces, ok, puede tener esto del tema constitucional, asamblea constituyente, y que ahí tú apuntaste un punto bien de fondo, que es que quién está en esa asamblea, quién es, pues. ¿ya? Puede ser simbólicamente una solución, pero no vaya a ser Que puede que no sea la solución y que de obviamente fondo, finalmente. algún día te van a decir, oye, bueno, te van a apuntar con el dedo. No, a ver, hay un riesgo, efectivamente, y que es un riesgo que tiene que ver con justamente si no se toman decisiones sobre lo social rápidamente. ¿Qué pasa si hay asamblea constituyente o no hay asamblea constituyente? Pase lo que pase, si no hay soluciones sociales, lo que pasa es un poco lo que yo he venido diciendo hace unos días. La gran parte de lo que pasó aquí tiene que ver con que la política perdió la capacidad de ser vista como un lugar eficaz para tomar decisiones. Y se transformó, la política es fundamentalmente hablar, firmar documentos, administración, qué sé yo, y eso es dice la sociología weberiana, es una liturgia.
Y esa liturgia tiene que tener capacidad de poder ordenar el mundo. ¿Ya? Si no tiene capacidad de ordenar el mundo, entonces no es una liturgia, es una obra de teatro. Y si la obra de teatro es mala, porque la verdad es que era mala, ¿ya? Se transforma en parodia. O comedia. O como comedia. decía. Entonces, si tenemos una parodia dando vuelta y llega a ocurrir que el cambio constitucional, en la manera que sea, es otra parodia, entonces ese desgaste sí que es enorme. O sea, puede ser peor incluso. Entonces, aquí todo puede ser peor si es que efectivamente no se toman medidas de verdad. Y por eso la tesis policial, la tesis política, la acusación constitucional, que creo que es un error. O sea, todos los temas... Para allá iba a preguntarle justamente porque eso. Porque concentran catalizas... es politológico y no ¿Qué es pasa no es finalmente? social. Pero Ya, quizá- es Alberto, ya que pero tocaste espérate, ese déjame tema... decirte una cuestión. Si es que en el fondo, a propósito de lo que tú estás diciendo, está nuevamente esa mentalidad intencional nuestra, esa psicología humana que nos hace tan humanos de, primero, buscarle intenciones hasta los árboles, ya es típico de los creyentes. La responsabilidad. Ya, la responsabilidad y la intencionalidad, por lo tanto, pero además el monocausalismo. El que creer, porque es propia una mentalidad Sí. en todo el orden de cosas, la mentalidad primitiva como la no primitiva, de que ahí está la causa, ahí Como que está la hubiese solución. una sola causa Así es. y no, aquí hay Exacto. una... Pero eso mismo, ya que tocaste el tema, Alberto, se está hablando, ¿cierto?, de una acusación constitucional contra el presidente de la República. Ya varios lo han calificado como un error, que no es el momento de buscar eso, sino soluciones a las demandas. Tú ya dijiste que era un error, entonces, una acusación constitucional. A ver, me imagino que lo que se busca con la acusación constitucional no es sacar al presidente, porque de hecho si se quisiera sacar, habrían calculado los votos y los votos no están. Entonces, lo primero es... Ahí le salió el O sea, pragmatismo. Claro, o sea, hay una cosa que es súper simple. O sea, no No podrían sacarlo de esa además forma, que digamos. políticamente hay cosas que tienen que ver con la historia. En la historia de Chile, si alguien quiere sacar un presidente de derecha, no lo logrará la izquierda. ¿Ya? Lo va a lograr o la misma derecha que diga, ¿saben qué? No, ya no más. ¿Ya? O un estallido social de una magnitud que incluso es superior a lo que ocurrió. ¿Ya? Que efectivamente haga inviable para el mismo presidente de la República y diga, no, ¿sabes qué? Mejor, O sea, que tuviera que- mejor me que- salgo. que renunciar, Que digamos, mismo salir. que diga voluntariamente Claro. eso. Entonces yo creo que en ese sentido evidentemente no está en juego si el presidente está o no está. Si lo que se quiere es poner al presidente en una posición de interpelación para poder ponerlo en una situación incómoda y tenga que dar explicaciones, hay que recordar que Sebastián Piñera ha estado en entrevistas muy complejas, muy difíciles, con tiempo donde lo pueden apretar, donde le han puesto incluso cosas en paraísos fiscales y cosas, mail por arriba de la mesa, declaraciones de gente, y ha salido de todo eso. Entonces, imaginarse que esa escena va a ser relevante. Tú tampoco lo ves así, como que vaya a tener tanta relevancia, No lo veo. ¿no? Yo creo que lo que veo en ese sentido es que hay un error, o sea, era mucho más inteligente empujar un poquito una acusación constitucional, por ejemplo, contra Chadwick, empujar Que y eso llevarla- también está sobre la que mesa. pero no vas a hacer las dos políticamente, es casi imposible. Entonces se toma una opción, se publicita sin saber cuál es el motivo. Yo lo veo inútil, lo veo Es poco muy pragmático. pirotécnico, fíjate. Eso a la larga mismo, Eugenio. se hace muy pirotécnico. Exacto. O sea, Y además porque no cupular. es un golpe de fuerza o un acto que expresa poder, sino que simplemente enuncia... Además, lo mismo que dice Alberto, o sea, se requiere una cantidad de votos Por eso, prácticamente po. imposible Pero mira, de por reunir ejemplo, para mira sacarlo. eso. Si la misma oposición agarra un documento bien preparado, bien trabajado, con economistas, con toda clase de expertos, y llega con 3 propuestas al Palacio de Gobierno, que tendrá que recibirlo, no puede no recibirlo, y le pasa el documento al presidente de la República y le dice, hemos propuesto X, Y y Z, eso es mucho más importante hoy día, porque la gente va a decir, oye, mira lo que propusieron. Mira qué interesante, eso me pega en mi bolsillo, me importa en mi vida Y cotidiana. además lo que tú dices, que están hoy en día todos los partidos políticos en entredicho Pero para una la ciudadanía. discusión popular hoy día no tiene ningún asidero. Y ahora ya para terminar, a cada uno de ustedes le voy a preguntar, ¿cuáles creen que es finalmente la solución a esta crisis? Me imagino que hay muchísimas, pero ver en un resumen más o menos, ¿cuál creen ustedes que sería la solución para que efectivamente se vuelva a la normalidad? Eugenio. Tú estás preguntando una cosa que es imposible responder, si no, no Pero estaríamos al- ni siquiera aquí. No, Yo, claro, yo pero por lo menos creo yo. imaginar, uno se puede imaginar distintos escenarios. Yo sé No, que es sí, imposible una yo soy solución. bien imaginativo, Alberto también. Nos llamarían de todos los gobiernos del mundo. Claro, estaríamos muy bien. No, pero imaginar a lo mejor un camino a corto Sí. plazo, a mediano, a largo plazo. Mira, a ver, lo que uno puede avisorar, creo yo, ciertas cosas que tienen que ver con el acercamiento de la política. O sea, nuevamente, la dialéctica oposición-gobierno no va a funcionar, o más bien dicho, si llega a instalarse, no va a ser una solución. Segundo lugar, yo creo que hay que establecer una trayectoria en la toma de decisiones. O sea, mira,
independientemente de lo que venga a continuación, porque yo entiendo que los anuncios de la semana pasada, yo estoy de acuerdo contigo, al final se transformaron en un desde. Pero lo que viene de ahora en adelante tiene que estar proyectado. Y en tercer lugar, ese proceso de proyección tiene que ser con mucha claridad respecto de que entre acción y resultado sea el menor tiempo posible en algunas medidas. Y por último, creo yo que tiene que ser honestidad. Te vuelvo a repetir eso. Y cuando hablo de honestidad, no es una acción, no es una proposición o una propuesta de ingenuidad, sino que, a ver, nos vamos a sentar a la mesa ya. Y en la misma línea que tú lo planteas, yo lo planteo de otra manera, mira, esto es lo que tengo, bueno, veamos. Sin letra Evaluemos chica, esta propuesta. sin ninguna trampa. Sí, yo creo Alberto. que, mira, yo partiría por lo siguiente. Siempre creo que la solución, tres cuartos de la solución está en el diagnóstico. A mí lo que me preocupa del sistema político la última semana es que la reacción, para resumirla así, fue: el lunes pasado todos dijeron, ya entendimos el mensaje. No dijeron cuál era el mensaje, pero ya habían entendimos entendido. el mensaje. Había algo, parece. Y este lunes dijeron, ya no hablemos más del diagnóstico, hablemos de las soluciones. No estoy hablando del gobierno, estoy hablando del sistema político. En su totalidad. Todos han repetido la misma cantinela. Me preocupa porque aquí la solución está en dimensionar el diagnóstico. Si yo me equivoco en dimensionar cuál es el nudo del problema, entonces no le voy a apuntar a la solución. Entonces lo primero es despejar y alivianar como se pueda, ¿ya?, la situación social, armando un esquema que no signifique que solamente el Estado pasa a reemplazar en gastos los mercados ni nada por el estilo. Aquí hay un rediseño que va a ser bien complejo. Entonces, lo primero es la parte social, ¿ya?, dar una respuesta social. Luego, la respuesta social, que ya la gente dice, mira, esto es interesante, entonces el sistema político empieza a tener un poquito de agua en la piscina para poder jugar. Porque hoy día no tiene para jugar, si esa es la verdad. Entonces, cuando tenga un poquito de agua, dice, ya, ahora jugamos y entonces hacemos estas cosas, y tú eres gobierno, sí, yo te reconozco como gobierno, tú eres oposición, sí, reconóceme como oposición, por favor. Y empiezan a existir. Entonces, de aquí hay un problema. ¿Qué pasa? Es súper distinto. Entre 1 y 2 se duplica. Pero de 0 a 1 no es un cambio cuantitativo, es un cambio cualitativo. Tremendo. Y hoy día, desde el sábado antepasado, estábamos en 0. Entonces la pregunta es cómo se llega a 1. Y eso es súper difícil. Entonces yo creo que el gobierno tiene que tener un diagnóstico muy preciso, ojalá acompañado con los diagnósticos de la oposición, del Congreso, pero de los centros de estudio. O sea, aquí hay que trabajar. Y mi impresión es que ese diagnóstico todavía, ni siquiera lo querían hacer. Alberto, te agradezco haber Muchas estado aquí gracias. con nosotros. Eugenio, muchísimas gracias Muchas por habernos gracias. acompañado. Muchas gracias. Y ustedes los dejamos invitados para seguir conectados aquí en latercera.com.